Biología celular y molecular. Tarea 3. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos. Dentro de estas están los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Su función principal es el aporte energético. Estos se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo junto a las grasas y proteínas. Las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida, son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono, se encuentran ampliamente distribuidas en vegetales y animales, realizan funciones estructurales y metabólicas, son las moléculas más abundantes en la Tierra, permiten la adhesión entre las células y la oxidación de estas es la principal fuente de obtención de energía. Se clasifican en monosacáridos, glucósidos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de sus funciones tenemos la principal es la energética, ya que todas las células vivas son capaces de degradar por medio de fermentación la glucosa para producir energía. Función estructural, ya que las paredes de las células que las poseen, como las plantas, hongos y bacterias, están constituidas por hidratos de carbono. E informativa, ya que existen funciones de información ligadas a los hidratos de carbono, en particular a los glicolípidos y a las glicoproteínas, que son las que representan las señales de reconocimiento. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva, mas no exclusiva, es la insolubilidad en el agua, siendo soluble en los solventes orgánicos como el benceno, el cloroformo y el hexano. Conviene dejar en claro que el significado de los términos grasas, aceites y lípidos son aquellos que los lípidos son sólidos a la temperatura ambiente, aceites los que están en condición líquido y tanto líquidos como sólidos son lípidos. Dentro de las características de los lípidos se encuentra que son insolubles en el agua, son solubles en solventes orgánicos, están escasos en vegetales, asumen papeles protectores y estructurales en los tejidos en los que se encuentran en cantidades variables en animales y son fuente de energía para los animales. Dentro de la clasificación de los lípidos están los saponificables como ésteres de ácidos grasos y diversos alcoholes. Los ácidos grasos y sus derivados como las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, los lípidos neutros como ésteres de ácidos grasos y alcoholes y los lípidos anfipáticos que son parte polar de la molécula y parte hidrofóbica. Los lípidos insaponificables, dentro de estos están los esteroides y los terpenos como la vitamina A y la vitamina E. Las funciones de los lípidos, dentro de esas se encuentran la función energética, ya que constituyen la reserva energética más alta del organismo, el doble de los hidratos de carbono, estructurales, ya que los lípidos delimitan la individualidad celular. En el interior de la célula, particularmente las eucariotas, hay compartimentos delimitados que ejecutan sus funciones. Informativas, ya que por medio de las hormonas, como los esteroides, prostaglandinas, que ya estos tienen estructura lipídica, comparten la información. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Dentro de los ácidos nucleicos existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Las principales funciones de los ácidos nucleicos son almacenar la información genética de un ser vivo y transmitir la herencia genética. Dentro de sus características son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se encuentran en todos los seres vivos, son macromoléculas, se forman por polimerización de cadenas lineales llamadas nucleótidos, contienen información genética e intervienen en la síntesis de proteínas. Clasificación de los ácidos nucleicos.
El ADN es una molécula de 2 cadenas localizada en el núcleo de la célula que contiene toda la información genética y sus bases son adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN transmite la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma donde sintetiza las proteínas, existiendo 3 tipos de ARN, el mensajero, de transferencia y el ribosómico. Dentro de las funciones generales de los ácidos nucleicos, su principal función es almacenar y transmitir la información genética, mantener la identidad de la especie, mantener las diferencias individuales entre la especie, es el responsable de la diferenciación de los tejidos y las células dentro del organismo y ayudan a realizar la síntesis de proteínas. Las proteínas como tal son biomoléculas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son polímeros lineales de moléculas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces peptídicos. Las características de las proteínas son grandes biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con frecuencia llevan fósforo y azufre, y elementos metálicos como el hierro, el cobre, etc. Son polímeros lineales no ramificados y se unen por medio de enlace peptídico. Representan el 50% del peso seco en el ser humano. Son las macromoléculas que mayor número de funciones realizan. En ellas se expresa la información contenida en los genes. Son las responsables de la mayor parte de la estructura y de las acciones vitales de los organismos. Dentro de las funciones de las proteínas está la función de biocatalizadores, ya que son necesarias para el metabolismo. La función de transporte, ya que bien sea pueden llevar una molécula hidrofóbica a través de medios acuosos o transportar moléculas polares en medios hidrofóbicos. En la defensa de los seres vivos, ya que todos los mecanismos de defensa se conocen que dentro de ellos hacen parte las proteínas. Las funciones de motilidad igual están relacionadas con las proteínas y la organización de los tejidos y los órganos a través de lo que las proteínas son específicas en la adherencia celular. Es difícil sistematizar las funciones biológicas de las proteínas ya que ellas participan en todos los procesos biológicos. Clasificación de las proteínas. La primera clasificación es por su solubilidad, constituido por las albúminas, que son las más solubles de las proteínas, las globulinas, que tienen una solubilidad parecida, las prolaminas son solubles solo en alcohol y las glutelinas solo en ácido o base. Las escleroproteínas son aquellas insolubles en la gran mayoría de los solventes. Desde el punto de vista químico, se distinguen proteínas simples y conjugadas. En cuanto a la forma molecular, las proteínas pueden ser globulares y fibrosas. Por sus cadenas polipeptídicas, las proteínas son oligoméricas y monoméricas. Y por su estructura, las proteínas pueden ser intracelulares y extracelulares. En resumen, es difícil hacer una clasificación de las proteínas debido a las estructuras químicas que generan la secuencia de aminoácidos. Gracias.